Bueno, vamos a comenzar este seminario sobre corriente iónica y corriente electrónica. Eh, ya conocemos con detalle lo que es corriente electrónica y el típico ejemplo es que cuando tenemos un cristal conductor, un metal que tiene estructura ordenada porque es un cristal, los electrones más lejanos, los electrones potencialmente libres, con un poquito de energía pueden empezar a cambiar su movimiento desde movimiento orbital en torno del núcleo a movimiento horizontal, o sea, una corriente, en este caso eléctrica, ¿ya? Y eso es gracias a la aplicación de una diferencia potencial, ¿ya? Si la corriente no se vuelve infinita, es porque hay fricción, es porque los electrones chocan entre sí y chocan también con la red cristalina, ¿ya? O sea, hay resistencia, ¿ya? Medida ya sea como voltaje partido por corriente o como coeficiente ρ por longitud partido por área, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahora es resumir el video que tenían que haber visto en forma asincrónica, ¿ya? Sobre corriente iónica y corriente electrónica. Aprovecho de contarles que el profesor René tuvo un problema muy grande donde vive, se inundó donde vive, tiene agua como 45 centímetros la casa, ¿ya? Así que está ocupado solucionando eso, así que esta vez todos los alumnos van a tener clase conmigo en esta ocasión, ¿ya? Y si el profesor René les tiene que mandar algún email, responder algo, sean comprensivos con él porque no puede, ¿ya? Tiene que solucionar primero ese problema, ¿ya? Afortunadamente está bien, ¿ya? Está bien, pero ustedes saben, ocupado, su mente está mentalizado tratando de arreglar esto, ¿ya? Bueno, eh, sí, ¿ya? Eso Antonia, ¿ya? Hay que ser comprensible con él, ¿ya? Tiene cosas más urgentes que hacer, ¿ya? Bueno, ya le expliqué lo que era corriente electrónica. Eh, si tienen un metal, los átomos o los núcleos no se van a mover, ¿ya? De partida, un protón es 1800 veces más masivo que un electrón, ¿ya? Y además, los núcleos se unen con sus orbitales para formar moléculas, ¿ya? Así que los átomos no se pueden mover. Lo que sí se pueden mover son los electrones más lejanos, ¿ya? Pero existen situaciones en las que los átomos sí se mueven, más específicamente los iones, ¿ya? O sea, átomos que le sobran o le faltan electrones, ¿ya? Pero obviamente no lo van a hacer dentro de un sólido, no lo van a hacer dentro de un metal, no se pueden mover en un metal. Sí se pueden mover en un fluido, cuando estos iones están disueltos, ¿ya? Un ion sodio más, cloro menos, potasio más, etcétera, ¿ya? Si está en un fluido, sí se puede mover cuando sientan un campo eléctrico que surge por efecto de aplicar energía, de aplicar una diferencia potencial o una FEM, fuerza electromotriz, ¿ya? En ese caso tenemos corriente iónica o farádica, ¿ya? Son átomos que se mueven, ¿ya? Entonces conviene recordar que una carga positiva moviéndose hacia la derecha genera corriente que va hacia la derecha. Una carga negativa moviéndose hacia la derecha genera corriente moviéndose hacia la izquierda, ¿ya? En el fondo, lo que acabo de decir se resume con lo siguiente. La corriente apunta en el mismo sentido que el campo eléctrico. Es equivalente a lo que dije primero, ¿ya? Pero la corriente no es vector, ¿ya? Cuando uno mide la corriente, dice la corriente vale 8 amperes. Uno nunca dice vale 0 en X, 8 en Y, 0 en Z, ¿ya? Uno da un escalar, ¿ya? Entonces, ¿por qué tiene sentido decir la corriente va hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda, etcétera? ¿Ya? ¿Por qué tiene sentido? Porque de verdad no estamos hablando de la corriente, ¿ya? Aunque esto no lo habíamos explicado hasta la clase de hoy, ¿ya? De verdad estamos hablando del vector J, ¿ya? El vector densidad de corriente, ¿ya?
el vector de densidad de corriente apunta en el sentido en el cual va la corriente, o más correcto, apunta en el sentido del campo eléctrico, ¿ya? El vector J apunta en el sentido del campo eléctrico, y como se llama densidad de corriente, su módulo o su magnitud, como tendrían que haberlo visto en el video, ¿ya? Su módulo es igual a la corriente dividido por el área transversal del conductor. Área transversal del conductor. Si el conductor es un cilindro, el área transversal vale pi r cuadrado. Por ahí fluye la corriente, ¿ya? Entonces el módulo es corriente partido por área transversal y el versor es igual al sentido del campo eléctrico que mueve a la carga, ¿ya? Entonces, si tienen al mismo tiempo, carga positiva moviéndose hacia la derecha, carga negativa moviéndose hacia la izquierda, ¿ya? Lo voy a dibujar. ¿Ya? N cargas positivas con velocidad hacia la derecha y N también. N carga negativa moviéndose hacia la izquierda. La corriente total es el doble de esta. Porque aquí la corriente va así y aquí la corriente va así. Así que se suman y se duplican, ¿ya? Aquí es N y aquí es N, ¿ya? Pero si tienen carga positiva yendo hacia la derecha, carga negativa yendo hacia la derecha, ¿ya? Aquí es N cargas positivas, aquí es N cargas negativas, ¿ya? Aquí la corriente va a ser así, y aquí, como es negativo yendo hacia la derecha, la corriente va a ser así. Así que neto se va a restar, ¿ya? La corriente neta va a ser 0, ¿ya? Entonces, a diferencia de lo que pasa en un metal, que era fácil, carga negativa yendo hacia la derecha, corriente hacia la izquierda. Fin, ¿ya? En cambio, en un fluido pasan estas cosas, ¿ya? Pueden tener al mismo tiempo iones positivos con velocidad en tal sentido, e iones negativos con otra velocidad. Entonces hay que ver el signo, ¿ya? Puede dar corriente igual a 0 o se podría empezar a sumar, ¿ya? Y también es importante saber que esto que estamos hablando ahora, que es corriente iónica, es súper importante en los seres vivos, ¿ya? Porque el cerebro, cuando emite una señal, actúa como una batería, ¿ya? Una fuerza electromotriz, ¿ya? Y eso envía una corriente iónica, ¿ya? A través de axones, a través de nervios, para generar un efecto, ¿ya? Y por otro lado, cuando recibe una señal visual, una señal auditiva o lo que sea, eso se procesa como una corriente iónica también, ¿ya? Entonces, todas las fórmulas que hemos visto para transmisión de corriente en circuitos artificiales, ¿ya? Circuitos que utilizan resistencias construidas por los seres humanos, también se aplican a los seres vivos, con la única diferencia de que el margen de error es mayor, ¿ya? Tal vez en un circuito artificial el margen de error sea 5%, pero en un circuito biológico puede ser 20%, 30%, ¿ya? O un poco más, ¿ya? Porque cuando es un circuito biológico y cuando empieza a haber corriente, ocurren cosas súper entretenidas para un científico, ¿ya? Ocurre evaporación, reacciones químicas, corrosiones y muchas cosas más, ¿ya? Entonces, el fenómeno deja de ser tan sencillo como en el caso de circuitos artificiales, ¿ya? Incluso, como les dije, puede ser el margen de error mayor, pero eso es cuando estropean el circuito biológico, ¿ya? Por ejemplo, un médico puede hacer un experimento con tejido muscular, le aplica corriente, ¿ya? Pero si le aplica mucha corriente, lo va a quemar, ¿ya? Entonces ahí ya no sirve la teoría física, ¿ya? Cuando estropean el tejido biológico, ¿ya?
pero para rangos normales, para rangos en los cuales los seres vivos siguen vivos, ¿ya? Todo lo que he dicho les sirve. No les sirve de una forma perfecta, pero sí con un margen de error pequeñito, ¿ya? En este caso, ahora pequeñito puede significar 20%, ¿ya? Pero por otro lado, es súper bueno que hay un mayor margen de error, porque hay que ser más ingenioso para resolver el problema, ¿ya? Uno dice, ok, ahora no es solo electrones moviéndose o carga negativa moviéndose, ahora se forman moléculas, hay corrosión, etc. Hay que colocar más modelos físicos para resolverlo, ¿ya? Y eso hace atractiva la ciencia, ¿ya? No es tan fácil como resistencia y voltaje partido por corriente, ahora es más complejo, ¿ya? Siempre el punto de partida va a ser la ley de Ohm, eso sí, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? Profesor, ¿podría repetir eso de lo que dibujó en la pizarra? No me quedó muy... Ya. Cuando tenemos carga positiva moviéndose hacia la derecha, la corriente va hacia la derecha. Cuando tenemos carga negativa yendo hacia la derecha, la corriente va hacia la izquierda. Entonces aquí, positivo hacia la derecha, corriente hacia la derecha, negativo hacia la derecha, corriente hacia la izquierda. Cuando lo sumen, les va a dar una corriente neta igual a cero, en ese caso, ¿ya? Entonces, como es corriente iónica, puede pasar estas cosas. Puede ser que las cargas se estén moviendo, pero que neto la corriente sea cero, ¿ya? Hay que saber hacia dónde se mueve cada ion, ¿ya? Ahora carga positiva probablemente no sea un protón, ahora es un átomo que le faltan electrones, un ion, ¿ya? Y carga negativa no es un electrón ahora, ahora es un átomo que le sobran electrones, ¿ya? Profe, entonces la corriente de un anión ¿Sí? siempre va a ir en sentido contrario a su velocidad. Sí, correcto, ¿ya? Ah, y otra Muchas cosa, gracias. lo que acabo de explicar se resume del siguiente modo. La corriente, mejor dicho, el vector J, densidad de corriente, vamos a hacer un par de ejercicios del vector J, ¿ya? El vector J apunta en el sentido del campo eléctrico, ¿ya? Es el punto de partida, el vector J. Con el vector J se calcula la corriente, ¿ya? Emilia dice, quedó claro, profe, al final depende de la carga para hacer onda la corriente. Exactamente, ¿ya? De ver, ¿solo pasa con la corriente iónica? Bueno, con la electrónica también, ¿ya? Pero el electrónico es más fácil, ¿ya? Solo se mueven electrones, así que es al revés, ¿ya? Si el electrón va hacia la derecha, la corriente hacia la izquierda, ¿ya? ¿Más preguntas? No, profe, por mi parte quedó todo claro. Ya. ¿Profe? ¿Aló, ¿Sí? profe? ¿Me escucha? Sí. Dime, Profe, Bernardo. usted en el Eso. ejemplo que dio en la pizarra, pues las cargas positivas se mueven en una dirección y las negativas se mueven en el otro sentido. Sí. Pero, ¿cuál sería un ejemplo en el que protones y electrones se muevan en el mismo sentido? Ah, es cuando tienes cilindros concéntricos, ¿ya? Ponte tú por aquí, se mueven cargas positivas así, ¿ya? Y alrededor creas otro cilindro, ¿ya? Y hace que los electrones también se muevan así, ¿ya? Como que tienes dos recipientes, dos fluidos distintos, ¿ya? Positivo y negativo, ¿ya? Eso ya sería algo artificial, ¿ya? En todo caso hay algunas conductos biológicos donde puede pasar eso, ¿ya? Pero son situaciones más complejas, no las vamos a ver así, ¿ya? Así que pueden pensar en algo artificialmente construido para que eso ocurra, ¿ya? El cable que dibujé se llama coaxial, ¿ya? Entonces podrían buscar en Google y van a aparecer imágenes como la que dibujé, ¿ya? Cable coaxial. ¿Ya? Entendido, profe. Gracias. Ya. ¿Más preguntas?
Ya. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Profe, buenos días. Una consulta. ¿La carga positiva siempre va hacia la derecha, nunca hacia la izquierda? Claro que puede ir hacia la izquierda. Depende del campo Ah, eléctrico. ya. ¿Ya? Ya. Esa era mi duda. Muchas gracias. Ya. Depende del campo eléctrico externo. Ya. Ejercicio 1. Un cilindro plástico, radio basal 5 centímetros de longitud, 5 centímetros y longitud 53 centímetros, contiene cloruro de sodio disuelto, un único cilindro, ¿ya? Así que hay solo un campo, ¿ya? En su interior se genera un campo eléctrico debido a que los extremos se conectan a una batería de 8.3 voltios. En 15 segundos se observa 1.8 por 10 elevado a 18 iones sodio más moviéndose hacia la derecha, y ese mismo número, ¿ya?, de iones cloro menos moviéndose hacia la izquierda, ¿ya? Los sodio más se mueven hacia la derecha, generan corriente hacia la derecha, ¿ya? Los iones cloro menos van hacia la izquierda, generan corriente hacia la derecha también. Por lo tanto, la corriente se va a duplicar, ¿ya? Entonces, voy a anotar los datos. Ya ahí está el esquema. La batería está abajo, el campo eléctrico va de más a menos, los iones sodio entonces se van a mover hacia la derecha debido a ese campo eléctrico, y los iones cloro hacia la izquierda debido al mismo campo eléctrico, ¿ya? Y el eje en el que se mueven es el eje X. Calcule letra A. Letra A, la intensidad de corriente iónica que circula dentro de este cilindro. Letra B, el vector J, el vector de densidad de corriente. Letra C, la resistencia interna del cilindro. Y letra D, la constante ρ, o sea, la constante ρ interna, o sea, la constante ρ de esta solución de cloruro de sodio, ¿ya? Obviamente la constante ρ depende de la concentración, ¿ya? De la concentración de esta solución. Ya, entonces, en 15 segundos se mueven 1.8 por 10 elevado a 18 iones de sodio hacia la derecha, ¿ya? Y ese mismo número, 1.8 por 10 a la 18, iones cloro hacia la izquierda, ¿ya? Así que las cargas negativas crean una corriente hacia allá y las cargas positivas una corriente hacia allá. Se va a duplicar. Así que la respuesta a 1 va a ser la corriente del sodio multiplicado por 2, ¿ya? Entonces, letra A, calculamos la corriente que crea el sodio. Va a ser igual a
la carga de 1.8 por 10 elevado a 18 iones sodio, ¿ya? 1.8 por 10 elevado a 18, por la carga de un ion sodio, ¿ya? Una carga positiva, dividido por el tiempo, dividido por 15 segundos, ¿ya? Vamos a ver la calculadora. Así que neto va a ser ese número por 2, ¿ya? .0384 amperes, o lo podemos dejar en miliamperes, ¿ya? Que sería 38.4 miliamperes, ¿ya? Letra B, vamos a calcular el vector J, ¿ya? J es igual, J se llama densidad de corriente, ¿ya? Vector densidad de corriente, así que va a ser igual a corriente partido por área por el versor, que es igual al versor del campo eléctrico, y eso sería eje X, ¿ya? Eje X. La corriente vale 0.0384 amperes dividido por el área, pi por el radio al cuadrado, ¿ya? Por Itongo. Entonces la densidad de corriente a través de la sección transversal de este cilindro, a través de su área circular, ¿ya? Es 4.89 Itongo amperes por metro al cuadrado, ¿ya? Letra C, calculemos la resistencia de este cilindro. Ojo que depende de la concentración de cloruro de sodio. Entonces en este ejercicio R vale V partido por I, V es dato, 8.3, y la corriente vale 0.0384. ¿Ya? Profe, para calcular la pregunta B, ¿debo usar la corriente neta? La neta, sí. La neta. Siempre, ya. ¿Ya? ¿Hay más dudas? Ya. Entonces la respuesta a la letra C es, dice ampere, es ohm. ¿Ya? Ohm. ¿Ya? Esa es la respuesta. Y esto es igual a resistividad por longitud partido por área. Despejamos la resistividad. ¿Ya? La resistividad es igual a 216 por el área partido por la longitud. ¿Ya? 216 por pi r cuadrado
dividido por 53 centímetros. Siempre en el sistema internacional. ¿Ya? Entonces ρ vale 3.2 ohm metro. Ya. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. Dime, Antonio. Para sacar el vector J, ¿Ya? cuando el resultado por el inversor I, ahí más de ¿Por la qué, corriente y sacar su inversor, por qué si ¿o no? tomo? Porque es ¿Esa es la pregunta? ¿Por qué Itongo? porque si en algún momento ese itongo va a desaparecer del resultado con otra situación. No. Te voy a mostrar el dibujo. Ya, ahí está el dibujo. El campo eléctrico va en X. ¿Ya? Significa que las cargas positivas, los iones sodio, se van a mover en X positivo. Así que J va a ser X positivo. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Ya? J Ya, y eso es itongo. es un tongo, claro, 1,0,0. Sí, Ya. Entonces el resultado del vector J siempre va a ser itongo es igual con, o sea, con las unidades, ¿cierto? eso de siempre es para este ejercicio, porque podría ser J, podría ser K, ¿no es cierto? Depende del dibujo. Depende en qué eje se mueva en el fondo. Perfecto, profe, ya entendí. Vale. Profe, Un valor. ¿Y hay otra duda? entonces, si es que el circuito este yo lo rodara en 90 o 180 grados, ¿cambiaría el valor del ¿Del vector? inversor? Sí, correcto. Porque, Ya. porque tu sistema, según la física, todos los sistemas de coordenadas son válidos. Entonces, claro, otra persona podría estar de cabeza, acostada, ¿ya? Sería otro sistema de coordenadas, ¿ya? Entonces podría ser menos Itongo, por ejemplo, si Correcto, es que sí, rotara en 100. sí, Ya. ¿ya? Pero un Con detalle eso me quedó importante, claro. cuando uno resuelve este ejercicio, parte diciendo cómo es el sistema de coordenadas. Igual que en este dibujo, uno parte diciendo que X va hacia la derecha, y con eso ya vamos a tener la respuesta correcta, ¿ya? Si uno dice que el versor es Itongo y no dice para dónde va Itongo, no se puede resolver, ¿ya? Vale. Ya. Gracias. Ok. Ya, ejercicio 2. Ejercicio 2. Por un cable cilíndrico de cobre, radio basal 0.04 milímetros y longitud igual a 29 centímetros, circulan 9.7 por 10⁻20 electrones en un lapso de tiempo de 23 segundos. Calcule la diferencia potencial entre los extremos del cable, sabiendo que la resistividad del cobre es igual a 1.71 por 10⁻⁸ ohm metro. ¿Ya? Entonces lo que estamos dando en el fondo es el efecto y la causa. El efecto es cuántos electrones se mueven y la causa es la diferencia potencial. ¿Ya? Pero el efecto puede ser muy chico o muy grande dependiendo de la resistividad. ¿Ya? Si la resistividad es grande, el efecto va a ser pequeño. ¿Ya? Y si la resistividad es pequeña, el efecto va a ser grande. ¿Ya? Así que aquí estamos viendo un ejercicio que relaciona causa con efecto. ¿Ya? Voy a anotar los datos.
Ya, entonces tenemos un cable. Nos dan como dato R, la longitud, ¿ya? Circulan 9.7 por 10 elevado a 20 electrones en 23 segundos, así que la corriente vale la cantidad de partículas por la carga de una partícula que se mueve, son electrones, después dice valor absoluto, ¿ya? Dividido por 23 segundos, ¿ya? $6.75 A, ¿ya? Y eso es igual a, esto está relacionado con resistencia y voltaje por corriente, ¿ya? Lo que implica que V es I por R, tenemos I, pero falta R, ¿ya? R es resistividad por longitud partido por sección transversal. La resistividad es dato, 1.71 por 10 a la menos 8. La longitud es 29 centímetros y la sección transversal vale pi r cuadrado, ¿ya? Profe, el enunciado decía 0.04 milímetros. Y lo Bien, dejó. gracias. Sí. ¿Ya? Milímetros. ¿Ya? Entonces aquí lo corregimos. ¿Ya? 0.04 por 10 a la menos 3 metros, eso en milímetros, y eso al cuadrado. ¿Ya? Conviene que sepan que este número, la resistividad, ¿ya? Es un número muy similar a la resistividad del oro, ¿ya? Entonces, en términos de conducir electricidad, el cobre es casi tan bueno como el oro, pero es muchísimo más barato, ¿ya? Es como 20 veces más barato, ¿ya? Así que conviene hacer circuitos de cobre, ¿ya? La resistividad, la resistencia vale 0.99 ohm. ¿Ya? Un valor aproximado. Así que el voltaje o la diferencia de potencial es igual a corriente por 0.99, ¿ya? $6.68, ¿ya? Más o menos un margen de error que siempre es menor que 5%, ¿ya? Eso es por si no salió exactamente igual a lo que dice la guía, ¿ya? Josefina tiene una duda por el hitongo, ¿ya? Del ejercicio anterior. El hitongo se refiere a este dibujo donde vemos que el campo eléctrico es horizontal hacia la derecha, ¿ya? Y según el sistema de coordenadas, que está arriba a la izquierda, donde dice XY, ¿ya? Según ese sistema de coordenadas, horizontal hacia la derecha es X, ¿ya? Y X es 1,0,0. Eso y tomo, ¿ya?
Ya. ¿Alguna pregunta? Ya. Profe, yo Sí, no entendí eso del 5%. Ahí me perdí. ya. Según la guía daba 6.66 y a mí me dio Ujú. 6.68. No me dio el mismo número, ¿ya? Pero si la diferencia es menor que 5%, se asume que son iguales. Esa es la... Ah, ya. ¿Ya? Y nosotros en respuesta también, en algún ejercicio, tenemos que ponerlo así, ¿cierto? No, no, no le pongan eso. Es solo para que sepan. Por Ah, si ya. preguntan, ¿y por qué no me dio lo mismo? Entonces está malo, no me dio lo mismo. Era 100 y me dio 101. Es lo mismo. ¿Ya? Ya, perfecto. Porque la diferencia entre 100 y 101 es menor que 5%. Sí. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. La ciencia garantiza eso. 5% es 1 entre 20. ¿Ya? 1 entre 20. La no ciencia es lanzar una moneda. 1 entre 2. Caro sello, 1 entre 2. La ciencia en el peor de los casos es 10 veces mejor. 1 entre 20. En el peor de los casos es 1 entre 20. ¿Ya? Diferencia entre ciencia y aleatorio. ¿Ya? Ya, siguiente ejercicio. Dice un electrón de masa 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos y carga Q igual menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, atraviesa un campo eléctrico uniforme en el vacío con una velocidad inicial de 3 por 10 a la 6 metros por segundo en la misma dirección y sentido de dicho campo. Después de recorrer 4 centímetros, su velocidad se ha reducido a la mitad. Ha pasado a 1.5 por 10 a la 6 metros por segundo. Determine la diferencia potencial entre el punto de entrada y el punto en que su velocidad se ha reducido a la mitad. ¿Ya? Ojo que la carga se mueve en el vacío, porque si se moviera dentro de un conductor, dentro de un fluido o dentro de un metal, ¿ya? Tendríamos una resistencia muy alta, ¿ya? Entonces la velocidad bajaría mucho, ¿ya? Ya no sería la mitad, podría ser 100.000 veces menos, ¿ya? Ya, voy a anotar los datos. Ya, entonces estamos en el vacío. Equivale a decir sistema aislado. Entonces, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, es decir, un medio de la masa por velocidad inicial al cuadrado más energía potencial eléctrica inicial, ¿ya? Es igual a un medio de mv final al cuadrado más energía potencial eléctrica final, ¿ya? Y la energía potencial eléctrica vale carga por V, ¿ya? Carga por voltaje, ¿ya? Entonces aquí va quedando un medio de la masa del electrón por velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado es igual a
energía potencial eléctrica final menos energía potencial eléctrica inicial. ¿Ya? O sea, carga por B final menos B inicial. La carga del electrón vale menos E, y esto, final menos inicial. Esto es delta B, ¿ya? Variación de potencial, o diferencia de potencial, ¿ya? Entonces nos queda que 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado es igual a menos E por la incógnita, ¿ya? Por la diferencia potencial. Entonces vamos a ver cuánto da lo que está a la izquierda. A la izquierda se obtiene 3.07 por 10 a la menos 18, y eso es igual a menos E por la diferencia potencial. Despejamos la diferencia potencial. Menos 19.19 voltios, ¿ya? Dio negativo, así que el potencial 4 centímetros más adelante es menor que el potencial inicial, ¿ya? Si quieren que dé positivo, hay que hacer la resta al revés, ¿ya? Profe, me perdí. ¿Por qué da negativo? O sea, no sabíamos si iba a dar positivo o negativo, ¿ya? Al resolverlo dio negativo, lo que implica que, como dio negativo, lo que implica que el potencial final es más chico que el potencial inicial, ¿ya? Ah, ya. Ya entendí. Pero, profe, como dicen que la velocidad se disminuye a la mitad, uno no podría, obviamente no va a es quedarse como, solo con eso. es como raro, ¿no es cierto? Lo que pasa es que si lo piensas con una carga positiva, suena raro, pero es una carga negativa, así que es al revés. No, no, sí, a lo que voy es que uno puede como decir, pero si la energía disminuye y la carga es negativa, puede ir haciéndose una idea de que por lo menos el signo del resultado que debería obtener uno, ¿cierto? Sí, correcto. Disminuye porque la carga negativa se está acercando al negativo, ¿ya? No debería pasar eso, pero ¿por qué pasa eso? La carga negativa debería acercarse al positivo, pero si se acerca al positivo, gana rapidez. Como la carga negativa se acerca al polo negativo, está frenando, ¿ya? Ahora, ¿por qué se acerca al polo negativo? Porque lleva energía inicial. Es como que le dieron un empujón. Y con el empujón era 3 por 10 a 6 metros por segundo. Y debido a eso, viaja al revés. Pero al viajar al revés, va frenando, ¿ya? Eso sería con más detalle. Ah, claro. Es lo mismo que cuando tiran un objeto para arriba, un lanzamiento vertical. Hacia arriba, claro. Debería caer, pero va subiendo, porque le diste un impulso inicial. ¿Ya? Muchas gracias. Ya. Ya. ¿Hay más dudas? Profe, Sí. Enzo, dime. me parece que en este último ejercicio el enunciado decía que el electrón tenía el mismo sentido que el campo eléctrico, pero creo recordar que en su explicación decía que al conectar un voltaje
los electrones tenían sentido opuesto al campo eléctrico. Entonces esto tendría concordancia con lo que usted dice, que la carga negativa se está acercando a otra carga negativa. Al polo negativo, sí. ¿Ya? Eh, en situaciones normales, las cargas negativas se acercan al positivo. Entonces ganan rapidez. ¿Ya? ¿Por qué aquí está pasando otra cosa? ¿Ya? Es porque llevaba una velocidad inicial. ¿Ya? Entonces empieza a frenar al acercarse al negativo. ¿Ya? Y es justo la analogía que recién dijo un alumno, que es como el lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Ya? A medida que viaja en contra de la gravedad, va frenando. ¿Ya? Aquí es parecido. Ya, perfecto. Y en el primer ejercicio que hicimos, en algún momento había que ver el vector de la densidad y con eso el versor. Pero también vimos que el versor de J va a ser igual al versor del campo eléctrico, ¿cierto? Correcto, sí. Entonces, si en algún momento se pudiera calcular el campo eléctrico y obtener su versor, también se podría obtener el versor de J. Correcto, sí. Ya, profe. Gracias. Ya. ¿Hay más dudas? Ya. Dejamos entonces esta ayudantía hasta aquí y lo que les queda de tiempo, descarguen el PDF y traten de repetir estos ejercicios. ¿Ya? Entonces, Muchas me despido. gracias por la clase, profe. Que tenga buena semana y buen fin. Igual, Antonia. Que estén bien. Chao, Gracias, profe. Sofía. Gracias, Catalina. Muchas gracias, Chao, profe. que Que estés bien. descanse. Nos Igual. Chao, vemos. profe. Chao. Chao, profe, mándele ánimo al otro profesor. Sí, Sí, saludo al profe René. Si es Sí, que tiene la saludos, oportunidad, profe. claro. por supuesto. Chao, profe. Chao. Igual.